¿Qué harías si en un solo día, por confiar en las personas equivocadas, perdieras $280 millones a tu futura esposa, a tu mejor amigo y hasta tu propia salud? Esta es la impactante historia de un hombre que, estando en la cima del éxito, fue empujado al abismo de la traición más cruel, perdiéndolo absolutamente todo. Sin embargo, en medio de la peor de sus tragedias, descubriría que su mayor tesoro siempre estuvo oculto a simple vista, llevando un modesto delantal blanco. Prepárate para un relato de avaricia, lealtad a prueba de balas y una justicia que te dejará sin aliento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La imponente ciudad de Monterrey amanecía con ese característico cielo brumoso y denso, teñido de tonos anaranjados y violáceos, un recordatorio visual y constante de que la capital industrial del país nunca duerme y nunca se detiene en su ajetreo diario. En lo más alto de una de las torres habitacionales más exclusivas y costosas de la zona de San Pedro Garza García, el enorme penthouse de Fernando Navarro se erguía como un verdadero oasis de silencio, lujo absoluto y diseño minimalista, alejado del ruido ensordecedor de las calles de abajo. Fernando, a sus recién cumplidos 35 años, era el epítome perfecto del éxito regiomontano. Había levantado el Corporativo Navarro, un conglomerado masivo y sumamente rentable de bienes raíces y tecnología desde los mismísimos cimientos, trabajando incansablemente día y noche. No era en absoluto un junior privilegiado que heredó su inmensa fortuna. Él mismo se había partido el lomo desde abajo, navegando con astucia por las traicioneras y competitivas aguas del mundo empresarial mexicano, hasta lograr acumular un patrimonio neto personal que superaba holgadamente la asombrosa cantidad de $280 millones. Era un hombre sumamente apuesto, con una presencia que imponía respeto, siempre impecable, con una mandíbula fuerte y cuadrada que denotaba autoridad nata, una barba meticulosamente recortada y trajes oscuros cortados a la medida que gritaban poder y sofisticación. Sin embargo, a pesar de tener tanta riqueza, tanta influencia y un estatus social inalcanzable para la mayoría, Fernando conservaba intacto un trato cálido y humano, una cualidad que era sumamente raro y difícil de encontrar en las altas y frívolas esferas financieras de Valle Oriente. Esta mañana, en particular, como todas las mañanas dentro de la inmensa residencia, el reconfortante aroma a café recién tostado y preparado inundaba por completo la inmensa cocina revestida de reluciente mármol negro. Ese no era en absoluto el trabajo de un chef internacional de renombre, sino de Rosaura Mendoza, la empleada del hogar a quien todos en la casa trataban y conocían con enorme cariño y respeto. Ella era una joven trabajadora de apenas 25 años, originaria de un pequeño y humilde pueblo enclavado en la profundidad de la Huasteca Potosina. Siempre llevaba su impecable uniforme de trabajo color azul claro, cubierto con un delantal de algodón blanco que siempre estaba pulcro, perfectamente planchado y sin una sola arruga a la vista. Rosaura, lejos de ser vista como una empleada más del montón, era genuinamente el alma cálida de esa enorme y muchas veces solitaria mansión escondida entre las nubes de la ciudad. Su inquebrantable lealtad hacia el patrón, como ella le decía con un profundo respeto tradicional, no nacía de ninguna manera del jugoso sueldo quincenal que recibía, sino de una deuda de vida impagable. 3 años atrás, cuando la madre de Rosaura enfermó gravemente de los riñones y el ineficiente sistema de salud pública no le daba respuestas ni esperanzas de supervivencia, Fernando se enteró de la gravísima situación por pura casualidad.
Sin hacer aspavientos, sin buscar reconocimiento público ni deducciones fiscales, el millonario sacó su chequera personal y pagó el tratamiento de diálisis completo en uno de los mejores hospitales privados de la zona, salvándole milagrosamente la vida a doña Josefina. Desde ese día, para Rosaura, Fernando Navarro era un ángel guardián absoluto al que defendería a capa y espada. «Buenos días, Rosaura», dijo Fernando entrando a la cocina, ajustándose el nudo de su corbata de seda con voz cansada por las largas noches, revisando balances mientras ella, con una sonrisa cálida, le servía unas enchiladas rojas calientitas, advirtiéndole que no le exigiera tanto a la máquina, porque el estrés era terrible para el corazón. Fernando soltó una carcajada suave, sentándose a desayunar y dándole la razón a su empleada, confesándole que tenía una junta trimestral pesada, porque algunos números no cuadraban, además de la enorme presión de organizar los detalles de las flores para su inminente boda. Rosaura lo animó secándose las manos en el delantal, asegurándole que a un hombre tan bueno y derecho como él solo le podían pasar cosas buenas. Fernando le agradeció sinceramente la plática de 5 minutos, siendo esta muchas veces la única interacción honesta, transparente y desinteresada que tenía en todo el día, ya que en su competitivo mundo corporativo todos querían obtener una tajada de su dinero y su poder. Poco después, su chofer personal de máxima confianza lo trasladó en su todoterreno acorazado de lujo, atravesando todo el caótico tráfico matutino hasta llegar al corazón financiero de Valle Oriente. El imponente edificio del Corporativo Navarro era una enorme mole de cristal moderno que reflejaba fielmente las nubes grises que, como un amargo presagio, empezaban a formarse en el cielo de Monterrey. Al entrar al corporativo, todos los empleados lo saludaban con reverencia y un respeto casi militar. Al ingresar a la inmensa sala de juntas con vista panorámica, ya lo esperaban sus 2 pilares fundamentales: Ernesto Silva, su socio fundador, vicepresidente de la empresa y su mejor amigo de la universidad, y Patricia Villalobos, la directora de Relaciones Públicas, hija de un influyente político y la mujer con la que Fernando planeaba casarse en menos de 3 meses. Ernesto era el clásico tiburón corporativo de traje gris, de sonrisa fácil y verbo mareador para los negocios, mientras que Patricia era una mujer de belleza despampanante, de gustos sumamente caros, que jamás en su vida había conocido el significado de las carencias. Ernesto lo saludó efusivamente con una fuerte palmada en la espalda, asegurando con arrogancia que las inversiones internacionales iban viento en popa y que ganarían mucho dinero extra este año, mientras Patricia, fingiendo distracción, le recordaba frívolamente su cita con el florista para la boda, pidiéndole que no la dejara plantada bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, apenas a los 45 minutos de haber comenzado la importante junta, revisando detalladamente gráficas, tablas de crecimiento y proyecciones a futuro, el infierno absoluto se desató dentro de la lujosa sala de reuniones. El director de finanzas de la compañía irrumpió sorpresivamente por la pesada puerta, sudando frío, pálido como si hubiera visto a un fantasma y sin siquiera tocar antes de entrar de golpe. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía una tablet, anunciando con la voz quebrada por el pánico que había una emergencia crítica e inminente en los servidores. Ante la mirada de sorpresa y enojo de Fernando, el financiero declaró con absoluto terror que todas las cuentas maestras de inversión del corporativo estaban completamente vacías. El silencio en la inmensa sala fue sepulcral. Fernando se puso de pie de un salto y le arrebató violentamente la tablet de las manos para comprobarlo él mismo con sus propios ojos. Efectivamente,
Los números rojos parpadeaban como advertencias mortales, mostrando ceros absolutos en los multimillonarios fondos internacionales, en las vitales reservas corporativas e incluso en sus cuentas bancarias personales vinculadas a la firma matriz. Un abrumador total de 280 millones de dólares se había esfumado sin dejar rastro en cuestión de un par de horas. Aunque Fernando perdió la compostura, rugiendo de furia y exigiendo llamar de inmediato a Wall Street, creyendo ciegamente que era un sofisticado hackeo informático, el financiero, tartamudeando, confirmó la peor de las realidades. No era un ciberataque externo. Le explicó que todas y cada una de las transferencias se autorizaron internamente utilizando las claves de seguridad nivel C del propio Fernando, moviendo el capital hacia un fideicomiso ciego en paraísos fiscales no rastreables. Para empeorar exponencialmente la situación, acababa de llegar una notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera. El gobierno había congelado los pocos activos restantes en el país, sospechando que Fernando había realizado un audaz autorrobo para evadir impuestos. El mundo le dio vueltas. Miró a Ernesto esperando apoyo incondicional o un plan de contingencia rápido, pero su socio solo se echó hacia atrás en su silla de cuero, frotándose la cara con falsa preocupación, advirtiéndole que el gobierno se le iría a la yugular por usar su firma digital oficial. En el transcurso de menos de 24 frenéticas horas, el gigantesco y otrora invencible imperio de Fernando Navarro colapsó estrepitosamente, cayendo como un frágil castillo de naipes ante los ojos atónitos del público regiomontano. Las noticias de última hora en la televisión nacional y los principales portales financieros no hablaban de otra cosa, tildando sin piedad al niño de oro de las finanzas como un vil y vulgar estafador. Los abogados penalistas más caros de la empresa le aconsejaron aislamiento total y no hablar con absolutamente nadie de la prensa, mientras su teléfono personal no dejaba de sonar incesantemente con insultos y amenazas de accionistas furiosos que habían perdido sus inversiones. El hombre poderoso que apenas ayer lo tenía todo, que dominaba la vibrante ciudad desde las alturas de su corporativo, se había quedado de pronto sin un peso partido por la mitad y, lo que era infinitamente peor, con la oscura sombra de la prisión acechándolo amenazadoramente en cada esquina. Aquella misma noche, regresó a su enorme penthouse en San Pedro, arrastrando los pies por el cansancio físico y mental, sintiéndose como un simple fantasma deambulando en su propio hogar de lujo, un lugar que ahora parecía una fría prisión de cristal, a punto de resquebrajarse en 1000 pedazos bajo la presión del escándalo. Pasó la noche entera en vela, tomando tazas enteras de café negro para mantenerse alerta, rastreando direcciones IP de los servidores sin ningún éxito y haciendo llamadas desesperadas a contactos gubernamentales que de pronto ya no le contestaban, sumido en un pánico insoportable que se instaló permanentemente en su pecho. Rosaura andaba caminando de puntitas por la gigantesca casa para no hacer ruido y no perturbarlo más, limpiando sobre lo limpio de forma nerviosa, con el corazón roto al ver a su fuerte e imponente patrón desmoronarse lentamente, con los ojos inyectados en sangre, por la falta de sueño. A pesar de que la administración del edificio bloqueó los servicios por falta de pago y la prensa nacional asediaba masivamente el lobby del edificio con cámaras y micrófonos, Fernando le pidió a su empleada que empacara sus cosas porque ya no tenía ni para pagarle la quincena, advirtiéndole que la Policía Federal pronto embargaría todo. Sin embargo, Rosaura frunció el ceño con indignación y se negó rotundamente a abandonarlo en su peor momento. Juró quedarse a cuidar la puerta porque creía ciegamente en su inocencia, afirmando que no estaba ahí por el dinero de ninguna manera y brindándole un pequeño, pero muy necesario, bálsamo
de esperanza en medio de la absoluta y dolorosa tragedia, sabiendo perfectamente que no podía quedarse simplemente de brazos cruzados en la sala de su departamento esperando dócilmente a que la policía judicial llegara a arrestarlo y consumar su ruina total. Fernando tomó una decisión desesperada para salvar su vida. Se vistió a toda prisa, poniéndose un traje formal oscuro pero prescindiendo de la corbata, y salió sigilosamente por la angosta puerta de servicio del lujoso edificio para lograr evadir a los buitres de la prensa sensacionalista que acampaban día y noche en la entrada principal. Su única y última esperanza real era ir a buscar personalmente a Ernesto Silva a su domicilio, pues su socio de toda la vida y cómplice de 1000 batallas empresariales siempre tenía un plan alternativo brillante para cualquier tipo de crisis financiera. Ernesto era la mente fría, calculadora y el operador táctico del corporativo. Fernando estaba seguro de que él sabría exactamente cómo triangular discretamente fondos de emergencia desde cuentas secundarias ocultas para poder pagar las millonarias fianzas y contratar a los mejores abogados penalistas del país para evitar el embargo. Al salir furtivamente a la calle, tomó un taxi convencional sin blindaje, algo que no hacía desde hacía más de una década, debido a su enorme estatus económico, y le indicó al chofer que se dirigiera a la ostentosa mansión de Ernesto, ubicada en un exclusivo y fuertemente vigilado fraccionamiento residencial. Al llegar a las imponentes rejas de la propiedad, notó de inmediato algo sumamente extraño. Los guardias de seguridad privada de su amigo, quienes lo conocían perfectamente, tardaron una verdadera eternidad en abrirle el portón, verificando sus datos por radio como si fuera un total desconocido. Ese pequeño y frío detalle logístico ya le dio una profunda y oscura mala espina, apretándole el estómago con un presentimiento funesto y escalofriante. Caminó a zancadas por el jardín impecablemente podado hacia la zona trasera y recreativa de la casa, sintiendo cómo el inmenso peso de la traición y el miedo irracional a la cárcel inminente le oprimían los pulmones con fuerza. Estaba preparándose mentalmente para exigirle a su supuesto mejor amigo que movilizara de inmediato los fondos de contingencia que tenían escondidos, antes de que el Ministerio Público tuviera tiempo de liberar una inminente orden de aprehensión formal en su contra. Cuando finalmente entró a la amplia y lujosa terraza de la mansión, rodeada de comodidades y excentricidades, la escena que presenció le heló la sangre en las venas de una manera brutal y definitiva, dejándolo paralizado en seco. Encontró a Ernesto plácidamente sentado en una silla de diseñador bajo el sol de la mañana, bebiendo una costosa copa de coñac a plena luz del día, luciendo escandalosamente relajado y cínico ante la masiva desgracia corporativa que los asolaba. Pero lo que realmente destrozó a Fernando no fue la actitud displicente de su socio, sino ver quién estaba sentada cómodamente a su lado compartiendo la bebida. Patricia, su prometida. Llevaba puestas unas enormes gafas de sol de diseñador y apenas se inmutó o mostró sorpresa alguna al ver entrar a Fernando visiblemente sudoroso, demacrado y al borde de un colapso nervioso. Sintiendo que el piso firme se movía como arena bajo sus pies, Fernando le suplicó ayuda de manera desesperada, exigiéndoles respuestas claras e inmediatas sobre los fondos robados y rogándole a Patricia que ella hablara y confirmara ante los abogados que él no había tocado su computadora personal esa fatídica noche de la sustracción. Ernesto le dio un sorbo calmado a su fina bebida y lo miró con una frialdad dolorosamente ensayada, negándose en rotundo a mover sus propias cuentas bajo la excusa cobarde de que la Secretaría de Hacienda lo investigaría por complicidad,
diciéndole crudamente que debía enfrentar a la implacable justicia y la prisión completamente solo, porque su firma electrónica encriptada era la única responsable legal de todo el desfalco. La traición se consumó de la forma más dolorosa posible cuando Patricia se quitó lentamente los oscuros lentes, lo miró de arriba abajo con un asco y un desprecio insoportables dignos de quien mira a un paria, y le dejó dolorosamente claro que no permitiría que la arrastrara a su ruina inminente ni manchara el prestigioso apellido político de su familia. Le anunció sin el más mínimo remordimiento que lo suyo se había acabado irrevocablemente, que Ernesto ahora cuidaba de ella como un verdadero hombre de poder y que, como burla final a su dolor, se quedaría egoístamente con el carísimo anillo de compromiso de diamantes a modo de compensación económica por los terribles daños causados a su imagen pública y social. Ese golpe emocional seco, directo e inesperado fue absolutamente devastador para el ya inmensamente debilitado sistema nervioso de Fernando Navarro. La traición a gran escala se reveló ante sus propios ojos en toda su cruda, horrible y descarnada realidad, ya no como una simple paranoia producida por el estrés o una mera sospecha empresarial de junta directiva, sino como una puñalada directa, calculada, meticulosamente planeada y profunda al corazón de su existencia. No solo había perdido la exorbitante e incalculable suma de $280 millones y el intachable prestigio de su magna empresa en un abrir y cerrar de ojos, sino que sus propios compadres, su familia elegida en la universidad y la futura esposa a la que adoraba con devoción, lo habían abandonado cobardemente a los lobos hambrientos del sistema judicial penal. O peor aún, como una voz insistente y dolorosa en lo más profundo de su cabeza empezó a gritarle, mostrando la atroz verdad que se negaba a aceptar conscientemente. Ellos no lo abandonaron por simple miedo a las repercusiones. Ellos mismos lo habían empujado fríamente al fondo del abismo para poder quedarse con su descomunal fortuna sin ensuciarse las manos. Salió de aquella imponente casa de seguridad arrastrándose física y moralmente, humillado casi como un perro apaleado y violentamente rechazado por sus dueños. Caminó sin ningún rumbo fijo ni destino en mente por las empinadas y sumamente solitarias calles del fraccionamiento exclusivo, incapaz de asimilar la pesadilla. El implacable y calcinante sol del mediodía regiomontano pegaba con una fuerza bestial y abrumadora sobre su cabeza, haciendo que su respiración, ya de por sí cansada, se volviera peligrosamente errática y poco profunda. Sentía con claridad cómo un sudor frío, espeso, anormal y pegajoso resbalaba incesantemente por su nuca y su espalda. El inmenso y aplastante peso de la humillación pública, la inminente amenaza de la cárcel de máxima seguridad y la cruel traición de la mujer que sinceramente amaba, formaron un cóctel biológico letal y destructivo de pura adrenalina y cortisol en su torrente sanguíneo. Tras haber estado cruelmente sometido a niveles de estrés sobrehumanos, sin lograr dormir y sin poder probar bocado durante las últimas 48 horas ininterrumpidas, su exhausto órgano vital finalmente dijo basta de la manera más trágica. A tan solo 3 largas cuadras de lograr llegar a la congestionada avenida principal para intentar tomar desesperadamente otro taxi de regreso al refugio de la ciudad, un dolor espantoso, agudo, punzante e irradiante se apoderó repentinamente de todo su cuerpo. Sintió con terror como si el peso inamovible de un enorme bloque de cemento se le hubiera sentado bruscamente en el centro exacto del pecho, derribándolo hacia el suelo sin la menor piedad ni aviso previo. Fernando cayó pesada y torpemente de rodillas sobre el pavimento hirviente, llevándose desesperadamente ambas manos al esternón en un instinto primario e inútil de supervivencia física.
Al mismo tiempo, y para aumentar su angustia, su brazo izquierdo se entumeció por completo de manera alarmante, perdiendo de golpe toda sensibilidad, calor y fuerza motriz. Intentó jalar aire desesperadamente hacia sus pulmones, repentinamente colapsados, pero sentía un auténtico y ardiente fuego quemando en la garganta y la tráquea con cada dolorosa inhalación. No, por favor, aquí no. Me voy a morir tirado en la calle como un don nadie, pensó con un terror puro, innegable y absoluto, mientras su visión periférica se llenaba rápidamente de oscuras manchas negras amenazantes, y su cuerpo entero colapsaba de lado, golpeando con inmensa rudeza su rostro contra el borde áspero de la banqueta pública. Varias personas pasaban a su lado caminando o desde la comodidad de sus lujosos vehículos con absoluta e inhumana indiferencia ciudadana, asumiendo errónea y prejuiciosamente que aquel hombre bien vestido tirado agónicamente en el suelo a pleno rayo del sol era simplemente un borracho empedernido o un drogadicto fino descansando la resaca tras una noche de excesos, algo común en la urbe de millones de habitantes. Fue hasta un largo y angustioso par de horas más tarde que Rosaura, muerta de genuina preocupación y absoluta angustia al no tener noticias de su patrón por ningún medio ni contestar el teléfono, decidió usar la aplicación digital de rastreo compartida en el celular. Una medida extrema que él mismo le había pedido instalar por seguridad meses atrás. Al ver reflejado en la pequeña pantalla que el punto rojo del GPS no se movía desde hacía demasiado rato en una calle lejana, tomó un taxi gastando hasta el último de los pocos billetes que tenía ahorrados en su monedero y se dirigió a las coordenadas exactas a toda velocidad y con lágrimas en los ojos. Al llegar finalmente al solitario lugar y lograr ver la desgarradora y macabra escena desde el interior del taxi aún rodando, el corazón noble de la humilde joven potosina casi se detuvo por completo a causa de la fortísima impresión visual. Saltó del vehículo abriendo la puerta cuando aún estaba en movimiento y se arrojó al piso de rodillas sobre el duro y raspante concreto, sin importarle en lo más mínimo ensuciar, rasgar o arruinar su impecable uniforme azul de trabajo. Gritó con todas las fuerzas desgarradoras de sus pulmones al ver a su venerado patrón tendido, sintiéndolo extremadamente pálido, con un color casi grisáceo y enfermizo en la piel de la cara, la respiración muy superficial, cortada y entrecortada, y apenas con un levísimo y casi indetectable hilo de pulso latiendo en el cuello. Llorando a mares por el inmenso dolor de verlo sufriendo de esa manera tan indigna, Rosaura comenzó a aflojarle rápidamente los botones de la fina camisa para facilitarle el paso de aire y le levantó las piernas de inmediato para favorecer el urgente flujo sanguíneo hacia la cabeza, tal como había aprendido casualmente viendo programas médicos de emergencia en la televisión de la cocina. Con las manos temblando incontrolablemente por el pánico de perderlo, sacó su teléfono celular y marcó de inmediato al número de emergencias 911, suplicando a gritos desgarradores por una ambulancia urgente de la Cruz Roja, advirtiendo a la operadora que se trataba claramente de un infarto fulminante y masivo en progreso. «Aguante, don Fernando. Por favor, se lo suplico por la Virgen Santísima, no se me rinda ahora mismo, no les dé el terrible gusto de ganar a esos infelices y cobardes traidores», le rogaba incesantemente, acariciando su frente helada cubierta de sudor. Las sirenas de la ambulancia acercándose a lo lejos fueron el último, agudo y lejano sonido que Fernando alcanzó a escuchar vagamente antes de ser tragado sin ningún remedio por la inmensa oscuridad total del colapso.
Los paramédicos llegaron al instante, lo subieron rápidamente a la camilla de aluminio, aplicándole oxígeno médico a presión, y Rosaura se trepó sin dudarlo ni un segundo a la estrecha parte trasera de la unidad médica, aferrándose fuertemente a su mano inerte y rezando rosarios completos a toda velocidad durante el trayecto. El gran millonario del norte estaba completamente arruinado, despojado cruelmente de su dinero y traicionado por su círculo íntimo, pero la humilde mujer de delantal blanco que le sostenía la mano con tanto amor incondicional estaba a punto de convertirse en su única y verdadera esperanza de salvación para recuperar la vida y el prestigio que le habían robado brutalmente. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto de la historia. ¿Qué creen que va a pasar ahora con Fernando estando al borde de la muerte y sin un solo centavo a su nombre? ¿Logrará Rosaura hacer algo para salvarlo de la cárcel y recuperar su vida? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos encanta leerte y saber desde dónde nos sintonizas. Y recuerda, si te está gustando este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde subimos videos con historias impactantes todos los días. Ahora, continuemos con la historia. El trayecto dentro de la ambulancia hacia las instalaciones del hospital público fue una auténtica y aterradora pesadilla, de la cual Rosaura sentía que no iba a despertar, un torbellino vertiginoso de luces de emergencia rojas y blancas que rebotaban contra las paredes de los altos edificios de la ciudad de Monterrey. La sirena aullaba desesperadamente a todo volumen, abriéndose paso con mucha dificultad entre el siempre denso y caótico tráfico de las avenidas principales, mientras la vida de su jefe pendía de un hilo finísimo. Rosaura iba sentada en la pequeña y sumamente fría esquina de metal de la unidad médica, con las manos entrelazadas con tanta fuerza por la angustia que los nudillos se le ponían completamente blancos por la falta de circulación. Sus labios resecos no dejaban de moverse ni un solo instante, murmurando un Padre Nuestro tras otro con devoción, manteniendo los ojos clavados fijamente en el monitor cardíaco que emitía pitidos erráticos, débiles y desesperantes. Fernando Navarro, el hombre que hasta hace un par de días dominaba por completo el horizonte financiero e inmobiliario de la ciudad desde su altísima torre de cristal, yacía ahora inerte sobre una camilla estrecha e incómoda. Tenía la piel teñida de un tono grisáceo y cenizo que presagiaba lo peor, el pecho desnudo cubierto por completo de parches con cables y una mascarilla de oxígeno que apenas lograba empañarse con su respiración sumamente superficial y débil. Los paramédicos trabajaban a destajo y sin descanso, canalizándole la vena con suero a presión y administrándole múltiples medicamentos de emergencia para intentar estabilizar desesperadamente el infarto masivo que estaba destrozando su corazón en tiempo real. Rosaura sentía que el alma entera se le salía del cuerpo en cada bache que agarraba la ambulancia a toda velocidad. Ella, una muchacha de pueblo, humilde, trabajadora y sencilla, era el único ancla emocional que mantenía a este titán de los negocios aferrado a este mundo terrenal. Como las inmensas cuentas bancarias de Fernando estaban completamente congeladas por las autoridades gubernamentales y sus tarjetas de crédito de platino habían sido bloqueadas sin piedad alguna, los paramédicos no tuvieron más remedio que meterlo de urgencia en el Hospital Metropolitano, un mastodonte de concreto del sistema de salud pública que siempre estaba saturado hasta el tope. Al llegar finalmente a la abarrotada sala de urgencias, el caos era absoluto y abrumador para los sentidos de cualquiera que no estuviera acostumbrado a ese ambiente de tensión constante y recursos limitados.
Había decenas de camillas oxidadas ocupando los estrechos pasillos, gente llorando de dolor en las sillas de plástico duro y enfermeras corriendo de un lado a otro, tratando de atender múltiples emergencias a la vez bajo un olor penetrante a cloro barato, yodo y desesperación que impregnaba cada rincón del edificio. Bajaron a Fernando de la ambulancia a toda prisa, con los paramédicos gritando códigos médicos de urgencia extrema que Rosaura no lograba comprender, y desaparecieron rápidamente tras unas pesadas puertas abatibles de color verde descolorido que tenían un letrero de acceso estrictamente restringido al área de choque. Rosaura se quedó parada sola en medio del tumulto y los empujones, sintiéndose minúscula y vulnerable, abrazando con fuerza contra su pecho el fino saco del traje oscuro de su patrón, ese saco carísimo y exclusivo que ahora olía fuertemente a asfalto caliente, sudor frío y tragedia. Las largas horas que siguieron fueron un verdadero calvario de incertidumbre insoportable para la joven, quien permaneció sentada en una silla de plástico rígido en la lúgubre sala de espera, viendo pasar lentamente la fría madrugada regiomontana sin lograr pegar el ojo ni un solo segundo. Rechazó el café soluble que vendían en las ruidosas maquinitas expendedoras porque tenía el estómago hecho un nudo ciego por la preocupación y el miedo a recibir malas noticias. Fue hasta pasadas las 4 de la madrugada cuando un médico residente con ojeras profundas y bata sumamente arrugada por el cansancio salió por fin a buscar a los familiares del paciente Navarro con una expresión de gravedad en el rostro. Al ver que solo estaba Rosaura esperando por él, se le acercó y le explicó que el paciente había sufrido un infarto agudo de miocardio fulminante, provocado por niveles letales y sostenidos de estrés en su cuerpo. Le informó que tuvieron que reanimarlo 2 veces con el desfibrilador eléctrico para traerlo de vuelta, y aunque lograron estabilizarlo temporalmente y deshacer el coágulo, su estado seguía siendo sumamente crítico, por lo que las próximas 48 horas en terapia intensiva serían decisivas. Además, el doctor le indicó que, al no tener un seguro de gastos médicos activo ni fondos disponibles, necesitaba que tramitara urgentemente su ingreso al programa de gratuidad de trabajo social, exigiéndole sus identificaciones oficiales y ropa limpia. Rosaura asintió con firmeza inquebrantable, sacó de su modesto monedero de tela los pocos billetes que tenía guardados para el gasto semanal y juró en silencio que no dejaría solo a su patrón, costara lo que costara. A la mañana siguiente, con los primeros y tenues rayos del sol iluminando la pesada capa de contaminación sobre la gran ciudad industrial, Rosaura tomó la valiente decisión de regresar al imponente penthouse ubicado en San Pedro Garza García. Necesitaba conseguir urgentemente la credencial de identificación de Fernando, su pasaporte oficial y algo de ropa cómoda para cuando despertara, si es que Dios le daba la licencia de salir vivo de esa cama de hospital público. Tomó el metro y luego un autobús urbano, transbordando entre los empujones de los pasajeros matutinos y los ruidosos vendedores ambulantes, hasta que finalmente llegó a las inmediaciones de la zona más exclusiva y vigilada del municipio. Sin embargo, al acercarse a la lujosa torre de departamentos habitacionales, el panorama que se encontró la dejó completamente helada y llena de pánico. El edificio de primer nivel estaba totalmente rodeado de decenas de patrullas policiales con las luces encendidas y vehículos de la Fiscalía Federal bloqueando las calles aledañas. Había enormes cintas amarillas con letras negras de prohibido el paso cruzando toda la entrada principal, y varios agentes armados con rifles de asalto custodiaban el lobby de mármol. Los medios de comunicación locales y nacionales seguían ahí acampando, como aves de rapiña esperando cualquier mínima noticia, transmitiendo totalmente en vivo la histórica y escandalosa caída del enorme corporativo de Fernando. Rosaura
Siendo una mujer sumamente astuta, observadora y conociendo la estructura del edificio mucho mejor que los propios arquitectos que lo diseñaron, sabía perfectamente que no podía intentar entrar por la puerta grande bajo ninguna circunstancia. Se escurrió sigilosamente por el oscuro callejón trasero de los proveedores, aquel que daba directamente a los malolientes contenedores de basura industrial, y usó su tarjeta magnética de servicio personal para abrir una pequeña y oxidada puerta de acero. Este acceso oculto conectaba directamente con los sucios montacargas y las largas escaleras de emergencia de concreto, una vía de acceso secundaria que los agentes policiales claramente no habían considerado clausurar o vigilar por negligencia. Subió los interminables 30 pisos por las escaleras en penumbras, con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho y los músculos de las piernas ardiéndole horriblemente por el tremendo esfuerzo físico, deteniéndose apenas unos segundos para intentar tomar aire en cada descanso de los niveles. Cuando finalmente logró llegar agotada y sudorosa al piso exclusivo del penthouse, abrió la pesada puerta de servicio utilizando sus llaves con el máximo sigilo y cuidado posible para no hacer rechinar las bisagras metálicas. Lo que encontró en el interior del inmenso departamento la dejó completamente paralizada de indignación, tristeza y un profundo terror que le caló los huesos. La hermosa casa de lujo que ella misma siempre mantenía brillante y ordenada como un museo de arte impecable, estaba convertida en un absoluto y vulgar desastre. Los cajones de los finos muebles estaban arrancados y tirados por todo el hermoso suelo de madera de encino. Los carísimos cuadros de diseñador habían sido descolgados brutalmente y arrojados al piso, y los lujosos sillones de piel blanca estaban rajados intencionalmente con navajas. Eso definitivamente no parecía en absoluto un embargo oficial ordenado por las autoridades del gobierno, ya que los peritos federales no destruyen de esa manera tan salvaje los bienes incautados. Esto era claramente un saqueo descarado y malintencionado. Mientras avanzaba de puntitas y aguantando la respiración hacia la enorme habitación de su patrón para intentar buscar la ropa que necesitaba para el hospital, se detuvo en seco al escuchar de pronto unas voces masculinas, graves y amenazantes, acompañadas de fuertes golpes sordos provenientes del estudio principal de la casa. Rosaura se pegó de inmediato a la pared fría del pasillo oscuro, intentando hacerse lo más pequeña posible, y asomó apenas un ojo con extremo cuidado por el marco de la puerta de caoba que se encontraba entreabierta. En el interior del desordenado despacho privado, dos hombres fornidos vestidos de traje oscuro, que evidentemente no traían placas ni uniformes de policía oficial, estaban revisando frenéticamente y con violencia todos los archiveros metálicos. Uno de ellos era un tipo al que apodaban Ramiro, el despiadado jefe de seguridad personal de Ernesto Silva, a quien Rosaura ubicaba perfectamente a la distancia porque siempre solía mirar con un asco y un desprecio evidente a todo el personal de servidumbre cuando visitaba el lugar. Oculta en las sombras del pasillo, Rosaura escuchó a Ramiro gruñir furiosamente mientras arrojaba más carpetas confidenciales al suelo, exigiendo a su compañero que encontrara rápido las malditas actas constitutivas de las empresas fantasma. El matón dejó muy claro en su conversación que el mismísimo Ernesto había dado la orden explícita de que no podía quedar ni un solo papel incriminatorio en esa casa que vinculara las firmas suyas o de la señorita Patricia con las cuentas secretas de los paraísos fiscales en el extranjero. Todo el escenario del crimen tenía que apuntar única y exclusivamente a la responsabilidad absoluta de Fernando Navarro para hundirlo legalmente sin escapatoria posible. Ramiro apresuraba a su cómplice a meter todos los documentos verdaderos en la ruidosa máquina trituradora de papel antes de que los peritos federales reales subieran por el elevador principal a realizar el inventario oficial de bienes.
Mencionaron entre risas burlonas que tenían el tiempo totalmente contado y que los agentes subirían en apenas 20 minutos para sellar la escena. Rosaura sintió un hueco inmenso y helado en el fondo del estómago al escuchar esa confesión de viva voz. Ahí estaba la prueba irrefutable y la confirmación absoluta de lo que el pobre Fernando le había gritado en medio de su desesperación horas antes de colapsar en la calle por el infarto. Había sido una trampa monumental, una traición cobarde y minuciosamente fraguada por las mismas personas de confianza que comían en esa misma mesa y le sonreían a diario. Sus propios amigos lo estaban mandando directamente al matadero para quedarse con todo el dinero de la corporación. Con las manos temblorosas, pero el coraje hirviéndole intensamente en la sangre, Rosaura se agachó rápidamente y se escondió detrás de una pesada y ancha credenza del pasillo de decoración. Escuchó a los dos matones maldecir en voz alta porque la máquina trituradora de papel se había sobrecalentado y atascado por el uso excesivo. Ramiro le ordenó a su secuaz que dejara la máquina chatarra así como estaba, que juntaran las grandes bolsas de basura negra con los papeles que sí se habían cortado en tiras y que se largaran de inmediato porque ya habían limpiado lo más importante. Antes de salir, Ramiro rió cruelmente diciendo que su jefe Ernesto ya tenía comprado y amarrado al juez penal, asegurando que Fernando de la cárcel no saldría vivo nunca, y menos si lograba sobrevivir milagrosamente al infarto que lo fulminó. En cuanto Rosaura escuchó que las puertas del elevador principal finalmente se cerraron, llevándose a los dos delincuentes lejos del piso, corrió desesperadamente hacia el interior del estudio destruido. El fino piso de madera estaba completamente lleno de confeti y restos de documentos triturados e inservibles, pero al asomarse rápidamente a la boca de la máquina trituradora atascada, jaló con muchísima fuerza un grueso fajo de hojas impresas que se habían quedado atoradas justo a la mitad del mecanismo de las cuchillas. Eran las copias originales de varias transferencias bancarias internacionales por sumas exorbitantes, y aunque estaban rasgadas por los bordes, se alcanzaba a leer con total y escalofriante claridad el nombre del beneficiario real de los fondos robados. El nombre impreso no era el de Fernando Navarro bajo ningún concepto, sino el de una turbia corporación privada llamada Villalobos Holdings, que era precisamente el poderoso apellido de Patricia, la prometida que lo había abandonado. Rosaura dobló los importantes papeles a medias con mucho cuidado de no romperlos más y se los metió de inmediato en el profundo escote del uniforme azul, apretando los dientes con una furia indescriptible y justiciera. Si esos infelices y cobardes creían que se iban a salir con la suya de manera tan fácil, pisoteando y arruinando a un hombre bueno y caritativo que le salvó la vida a su madre, no sabían de lo que era verdaderamente capaz una mujer humilde cuando se trata de defender a la gente que ama. Sin embargo, el fino instinto de Rosaura le decía fuertemente que esos pedazos de papel medio rotos no serían evidencia suficiente para convencer a un juez corrupto y comprado por el poder. Los verdaderos documentos inculpatorios, la prueba reina innegable que podría salvar legalmente a su patrón de pasar 50 años en una celda de máxima seguridad, definitivamente no estarían a simple vista en un cajón, ni siquiera para los matones bien entrenados de Ernesto. Tenía que buscar mucho más a fondo. Tenía que encontrar la manera de entrar a un lugar altamente protegido que absolutamente nadie más en el mundo conocía. Fue entonces cuando su memoria, siempre aguda, detallista y privilegiada, hizo un clic fundamental en su cabeza, recordando un pequeño pero vital detalle del pasado. Recordó nítidamente una intensa noche de tormenta eléctrica hace casi un año completo, cuando Fernando había estado postrado gravemente en su cama, sufriendo con una fiebre terrible y delirante causada por una fuerte tifoidea que casi lo lleva al hospital.
En su estado de delirio febril y enorme preocupación por un contrato corporativo sumamente urgente que debía firmarse al día siguiente, él le había pedido suplicante que le trajera un documento muy específico guardado bajo llave. En esa precisa ocasión de vulnerabilidad, Fernando le había revelado por necesidad su mayor y mejor guardado secreto personal, uno que ni siquiera su hermosa prometida Patricia, ni su socio de toda la vida Ernesto, conocían o sospechaban. Existía una pequeña oficina secreta oculta en la recámara. Sin perder un solo segundo más de su valiosísimo tiempo, Rosaura abandonó el arruinado estudio de inmediato y corrió a toda velocidad hacia la inmensa recámara principal de Fernando, esquivando hábilmente los pesados muebles volcados y la fina ropa de marca esparcida, sin cuidado, por toda la hermosa alfombra persa del suelo. Llegó rápidamente al inmenso vestidor fabricado completamente en fina madera de caoba oscura, un espacio tan gigantesco que tenía el tamaño de un departamento pequeño convencional, repleto de cientos de trajes de diseñador italiano, vitrinas de relojes suizos de colección y zapatos de lujo que ahora, ante la inminente desgracia legal, carecían del más mínimo valor. Se dirigió directamente y sin dudarlo hacia el fondo oscuro del pasillo del vestidor, donde se encontraba un pesado y altísimo espejo de cuerpo entero firmemente empotrado en la pared central. A simple vista, para cualquier persona ajena, era solo un lujoso espejo decorativo con un grueso marco de metal oscuro y diseño contemporáneo, pero Rosaura conocía la verdad oculta tras el cristal. Empezó a palpar nerviosamente el borde inferior derecho del marco metálico, deslizando sus dedos sudorosos y temblorosos por la fría superficie a ras de suelo, hasta que finalmente sintió un pequeñísimo botón metálico oculto, casi del tamaño diminuto de una simple cabeza de alfiler. Al presionarlo con mucha fuerza usando la uña de su pulgar, el enorme espejo emitió un levísimo y casi imperceptible sonido mecánico en su interior, un suave clic sordo, y se deslizó automáticamente unos escasos centímetros hacia la derecha, revelando oculto en la pared un sofisticado panel digital, numérico y un moderno lector biométrico de huellas dactilares que parpadeaba con una tenue luz azulada. El corazón de la joven empleada latía tan rápida y fuertemente contra sus costillas que sentía genuinamente que se le iba a salir por la garganta a causa del pánico. Usar la huella dactilar autorizada era físicamente imposible porque Fernando estaba agonizando en un hospital lejano, pero ella sabía que existía una contraseña numérica de emergencia preconfigurada para casos extremos. Cerró los ojos con inmensa fuerza, apretando los párpados y forzando a su memoria a retroceder en el tiempo hacia esa noche de lluvia y fiebre. Recordó con perfecta claridad la voz ronca y enferma de Fernando, diciéndole pausadamente que, si alguna vez pasaba algo grave y él no estaba disponible, la clave maestra de acceso era la fecha de cumpleaños de su madre escrita al revés, sumada al año exacto en que fundó la corporación. Murmurando en voz baja para concentrarse en medio de la penumbra del inmenso vestidor, calculó mentalmente que doña Margarita nació un 14 de febrero, lo que invertido sería 0, 2, 1, 4. Y la empresa Corporativo Navarro se había fundado oficialmente en el año 2010. Sus dedos, que normalmente estaban acostumbrados a picar finamente cebolla en la cocina y trapear con fuerza los pulcros pisos de mármol, ahora temblaban incontrolablemente sobre las teclas del moderno teclado de alta seguridad bancaria. Tecleó sumamente despacio los números, aterrada de equivocarse en el orden y terminar bloqueando permanentemente el sofisticado sistema de seguridad con un error. Ingresó la secuencia numérica y contuvo la respiración por completo mientras el procesador verificaba la información.
Un eterno y agonizante segundo pasó en un silencio sepulcral y de pronto una reconfortante luz verde brillante parpadeó de forma intermitente en el pequeño panel digital de la pared. El inmenso espejo completo, que en realidad escondía una pesada y gruesa puerta de acero blindado perfectamente camuflada con el entorno del lujo, se abrió de manera silenciosa y automática hacia adentro. El mecanismo reveló una habitación secreta de dimensiones reducidas que se encontraba completamente a oscuras y que despedía un fuerte y característico olor a encierro prolongado y a fino cuero viejo, aislada del resto del ruidoso mundo exterior. Rosaura entró apresuradamente a la bóveda secreta, empujando la pesada puerta de acero tras de sí, y la cerró desde el interior justo en el preciso instante en que escuchó con absoluto terror el inconfundible y violento sonido de la puerta principal del penthouse, siendo abierta a la fuerza mediante golpes secos de ariete. A este estruendo le siguieron de inmediato los fuertes pasos pesados, el tintineo de equipo táctico y las voces sumamente autoritarias y agresivas de decenas de agentes federales armados, invadiendo y asegurando la escena del crimen en el departamento. Estaba literalmente atrapada adentro de la caja fuerte, completamente a oscuras, sintiéndose a merced de ser descubierta, arrestada y acusada injustamente en cualquier momento, si los peritos decidían revisar a fondo la estructura de las paredes. Pero a estas alturas ya no había ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Sacó velozmente su teléfono celular del profundo bolsillo de su delantal blanco y encendió de inmediato la pequeña linterna integrada. El potente haz de luz blanca y fría cortó de tajo la densa oscuridad de la habitación secreta, revelando un espacio bastante reducido, cuyas paredes estaban forradas por completo con gruesos paneles acústicos profesionales para asegurar que ningún ruido, voz o sonido saliera o entrara del recinto confidencial. No había ninguna clase de lujos decorativos en su interior. Únicamente destacaba un escritorio de trabajo fabricado en acero inoxidable de grado industrial, una sencilla silla ergonómica de oficina forrada en tela oscura y firmemente empotrada en el centro de la pared del fondo. Una enorme y robusta caja fuerte negra con dial giratorio. Rosaura corrió directo hacia el escritorio metálico, iluminando ansiosamente todo a su paso con el celular. Sobre la superficie limpia, fría y perfectamente ordenada no había absolutamente nada útil. Comenzó a abrir los anchos cajones del mueble, uno por uno con una desesperación creciente. En el primero solo encontró pasaportes viejos y llaves de repuesto de autos que ya no importaban. En el segundo, gruesas carpetas con escrituras de múltiples propiedades que seguramente ya estaban bajo el embargo del gobierno corrupto. Sin embargo, en el tercero, sus ojos detectaron algo que parecía totalmente fuera de lugar por su apariencia. Un fino maletín de cuero negro liso, sin marcas comerciales visibles, el cual estaba asegurado con 2 modernos broches de combinación numérica de seguridad. Maldiciendo en voz baja su terrible suerte, Rosaura pensó que no se sabía la clave para abrir esa maleta confidencial. Pero al alumbrar más de cerca con el teléfono, notó con alivio que el maletín no estaba cerrado correctamente. Uno de los broches metálicos estaba totalmente zafado y suelto, como si Fernando, abrumado por la inmensa prisa y el desgaste de los últimos caóticos días, hubiera olvidado asegurarlo al guardar algo de emergencia. Lo abrió de inmediato con sus manos ansiosas y temblorosas. En el oscuro interior forrado de terciopelo había solo 2 objetos vitales. Una pequeña memoria USB negra que parecía estar completamente encriptada para evitar su fácil lectura, y una fina libreta de notas tipo Moleskine con las tapas de un intenso color rojo brillante. Rosaura agarró rápidamente la libreta roja y la abrió de golpe. Al iluminar intensamente las páginas blancas con la luz del celular,
Sus ojos se abrieron de par en par con verdadero asombro y repulsión. No se trataba de una simple libreta de notas comunes o teléfonos, era una exhaustiva bitácora de doble contabilidad y registros secretos llevada a mano personalmente por Fernando para llevar un control estricto de las operaciones financieras más delicadas, aquellas que por motivos de extrema seguridad corporativa no se subían a los vulnerables servidores digitales de la empresa. Pero lo que realmente hizo que a Rosaura se le helara por completo la sangre en las venas no fueron los apuntes numéricos de su querido patrón, sino una macabra sección entera escondida hacia el final de la libreta, la cual estaba escrita con una caligrafía completamente distinta a la de él. Era una letra cursiva, sumamente fina y elegante, que Rosaura reconoció casi al instante porque la veía firmar a diario las costosas tarjetas de recibos de regalos de tiendas de lujo que llegaban al departamento. Era, sin asomo de duda, la letra personal de Patricia Villalobos. Las detalladas páginas manchaban la pulcra libreta con el diagrama completo de un plan escalofriante y malvado. Describían paso a paso cómo Ernesto Silva y Patricia habían triangulado los fondos millonarios de la empresa durante los últimos 6 meses, utilizando de manera ruin los accesos de extrema confianza que Fernando les había otorgado ingenuamente al considerarlos su familia. Había largas listas de números de cuenta pertenecientes a paraísos fiscales intocables, nombres falsos de empresas fachada registradas hábilmente a nombre de los propios familiares políticos de Patricia, y montos exactos y precisos que cuadraban al último centavo con los impresionantes 280 millones de dólares reportados como robados. Lo más grotesco, cruel e inhumano de todo el hallazgo era una pequeña y burlona nota escrita en el margen inferior de la página con tinta roja brillante, firmada con las iniciales de Ernesto, que decía textualmente que habían inyectado exitosamente un poderoso virus informático en la terminal personal de Fernando para simular que él mismo había tecleado las claves maestras de seguridad. La nota remataba con la escalofriante afirmación de que pronto le darían el pitazo anónimo a la autoridad financiera para que el incauto de su socio se pudriera por el resto de sus días en una prisión de alta seguridad, mientras ellos se largaban completamente limpios y multimillonarios a disfrutar de la vida sin sospechas. La pura y densa maldad humana plasmada en aquellas hojas asqueó profundamente el alma noble de Rosaura, dándole la fuerza necesaria para enfrentar lo imposible. De repente, la pared de la habitación secreta retumbó ligeramente. Los agentes federales estaban golpeando las paredes del vestidor buscando cajas fuertes ocultas. Rosaura supo que era el momento exacto de huir o de perderlo absolutamente todo. Apagó de inmediato la linterna de su celular para no dejar escapar ni una sola rendija de luz delatora bajo la pesada puerta. Esperó conteniendo la respiración a que los policías se movieran hacia la otra esquina de la inmensa habitación buscando herramientas pesadas para derribar los muros. Cuando escuchó los pasos alejarse, presionó el botón de salida desde adentro. El espejo se deslizó una fracción de segundo y ella salió como una exhalación, deslizándose a gatas por debajo de los lujosos percheros repletos de trajes. Arrastrándose en completo silencio, logró salir de la recámara principal, cruzar el pasillo oscuro y escabullirse ágilmente por la puerta de servicio hacia las escaleras de emergencia justo a tiempo, mientras los agentes rompían el espejo a mazazos a sus espaldas. Bajó los 30 pisos corriendo desesperadamente, sudando frío, pero con el corazón lleno de una determinación inquebrantable. El tiempo dentro de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano parecía haberse detenido por completo. Para Fernando Navarro, los primeros 14 días transcurrieron en una espesa neblina de sedantes pesados y dolor torácico agudo, plagados de pesadillas.
Cuando finalmente despertó, no estaba en su cama king size, sino en una camilla de colchón duro de un hospital público saturado, rodeado de un olor a enfermedad y carencias. A los pies de su cama, durmiendo en una silla de plástico rígido, estaba Rosaura, quien había tomado precauciones extremas. Ella había viajado en transporte público hasta la casa de su tía en el municipio de Apodaca, un barrio periférico donde nadie buscaría, y escondió la libreta roja y la memoria USB debajo de una loseta suelta del piso de cemento de la cocina. Sabía perfectamente que no podía entregar esas pruebas a la policía corrupta. Tenía que esperar el momento procesal exacto donde el poder de sus enemigos no pudiera silenciarla ni destruir la verdad. Mientras Fernando luchaba agónicamente por recuperar la capacidad de hablar y respirar por sí mismo en el hospital público, la destructiva maquinaria mediática operada por sus traidores trabajaba a marchas forzadas para hundirlo sin remedio. Ernesto Silva se paseaba por todos los noticieros de la televisión local y nacional, vistiendo trajes oscuros impecables y fingiendo una profunda aflicción. Con un discurso fríamente ensayado, declaraba ante las cámaras que Fernando lo había engañado a él, a los miles de inversionistas inocentes y a su propia prometida, Patricia Villalobos, quien también daba entrevistas llorando dramáticamente mientras lucía joyas carísimas de diseñador. El público devoró la elaborada mentira sin cuestionar en absoluto. La caída de un millonario regiomontano supuestamente arrogante era el espectáculo perfecto para el morbo de la sociedad. El fiscal a cargo, un hombre sumamente corrupto de apellido Elizondo, integró la carpeta de investigación en tiempo récord, usando peritajes informáticos alterados y testigos amenazados y comprados por los matones de Ernesto. Al cuarto día del despertar de Fernando, el médico tratante le informó con lástima que lo daría de alta clínica bajo su propio riesgo, pues su corazón estaba operando apenas a un 40%, pero las autoridades armadas afuera del pabellón no le daban otra opción. A través del cristal, Fernando vio a elementos de la Agencia de Investigación Criminal con chalecos tácticos y pasamontañas oscuros, listos para aprehenderlo. Rosaura se interpuso inútilmente entre la cama y los oficiales, gritando desconsolada que era una injusticia y que se les iba a morir en el traslado a la prisión. Fernando, pálido y exhausto, le pidió que se tranquilizara, aceptando su derrota y asegurando que sus enemigos le habían hecho la cama perfecta con todo el poder y el dinero que le robaron. Los agentes entraron sin cortesía, le arrancaron la vía del suero con violencia, haciéndolo sangrar, le pusieron unas pesadas esposas de acero inoxidable que resonaron como una sentencia de muerte y lo arrastraron por el pasillo del hospital. Al salir por las puertas de urgencias, decenas de reporteros y fotógrafos lo cegaron con los flashes de las cámaras, gritándole insultos y acusándolo sin piedad. Antes de ser arrojado brutalmente al interior de la camioneta blindada rumbo al temido penal de Apodaca, Fernando miró a lo lejos a Rosaura, quien, llorando a mares bajo el sol inclemente, se llevó una mano al pecho e hizo un juramento mudo. Ella jamás se iba a rendir. El día del juicio oral amaneció con un cielo absurdamente despejado y brillante sobre la ciudad de Monterrey, un contraste irónico y cruel con la oscuridad que devoraba lentamente el alma de Fernando. Habían pasado 3 largos e infernales meses desde su violento ingreso al peligroso penal de Apodaca, sobreviviendo a duras penas en el área de población general, durmiendo sobre una plancha de cemento helada y soportando el acoso constante de reos que sabían exactamente quién era y cuánto dinero supuestamente tenía escondido. Su salud se había deteriorado visiblemente debido a la falta de atención médica especializada y al estrés continuo. Lucía cadavérico, con la barba crecida y llena de intensos mechones de canas prematuras. Sin embargo, ese día del juicio no llevaba el humillante uniforme beige de prisionero que lo degradaba.
A través de súplicas y jugosos sobornos a los custodios, pagados con los últimos ahorros de Rosaura, ella había logrado hacerle llegar su traje oscuro de la suerte, cortado a la medida, para devolverle un poco de dignidad visual ante los implacables tribunales federales, donde las apariencias a menudo pesan más que la verdad. Las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal eran modernas e imponentes, diseñadas meticulosamente para intimidar a los acusados con sus techos altísimos y paredes recubiertas de paneles de fina madera. El juez Arturo Montemayor, famoso por su mano dura pero también por su oscura afición a los grandes sobornos corporativos, presidía la audiencia con un aura de autoridad absoluta. Fernando estaba de pie en la mesa de la defensa, aterrorizado, respirando con suma dificultad, acompañado únicamente por un inexperto abogado de oficio que hojeaba un expediente inmenso que claramente no lograba comprender. En la mesa contraria, el fiscal Elizondo exhibía enormes gráficas impresas en cartón acusando teatralmente a Fernando del fraude corporativo más ruin de la década. El clímax de la asquerosa humillación llegó cuando Patricia Villalobos subió al estrado de los testigos. Con lágrimas de cocodrilo y fingiendo una fragilidad desgarradora, mintió descaradamente diciendo que Fernando se había vuelto distante, ambicioso y que la había corrido de su oficina la noche del desfalco. Fernando murmuraba insultos entre dientes, contenido a la fuerza por la pesada mano de un guardia en su hombro. Luego, Ernesto Silva ofreció una actuación magistral y pulida, presentándose como el socio y hermano traicionado que rogó por la devolución del dinero y ahora exigía justicia para las víctimas. La sala entera estaba en su contra, las pruebas sembradas eran abrumadoras y el juez Montemayor se aclaraba la garganta, levantando su pesado mazo para dictar una condena fulminante de 50 años de prisión. Pero en ese preciso y dramático instante, cuando el silencio en el inmenso tribunal era absoluto y la tragedia de Fernando parecía inevitablemente consumada, un estruendo sordo y violento hizo eco en las altas paredes acústicas de la sala de audiencias. Las enormes y pesadas puertas dobles de caoba del fondo de la sala, fuertemente custodiadas por agentes federales armados, se abrieron de par en par con un empujón tan fuerte que las gruesas bisagras rechinaron como si gritaran de dolor por la fuerza del impacto. Todos los presentes, el juez, el fiscal, los cientos de periodistas aglomerados y los acusadores giraron la cabeza atónitos en un movimiento sincronizado ante la brutal interrupción del sagrado y rígido protocolo judicial. Ahí, recortada dramáticamente contra el umbral de la puerta y bañada por un fuerte haz de luz dorada, estaba Rosaura Mendoza. No llevaba un traje sastre de diseñador, ni zapatos de marca, ni un maletín de cuero italiano como los abogados presentes. Llevaba puesto su humilde uniforme de trabajo azul claro, inmaculadamente limpio, y un delantal de algodón blanco amarrado a la cintura que brillaba con la luz de los ventanales. El inmenso contraste visual entre su apariencia de trabajadora sencilla del hogar y el asfixiante y elitista ambiente del juzgado generó un impacto narrativo brutal en todos los asistentes. Un momento, señor juez, no dicte ninguna sentencia, porque todo este juicio es una farsa, una vil y asquerosa mentira, gritó Rosaura con una voz que, aunque temblaba levemente por la adrenalina, resonó con una fuerza paralizante y cristalina. Caminó a zancadas firmes por el pasillo central flanqueado por las bancas de madera, colocándose valientemente como un escudo humano entre Fernando y el estrado del juez. Levantó una mano derecha, firme y alta, exigiendo la palabra sin titubear, con los ojos clavados directamente en la imponente figura del magistrado Montemayor.
Fernando, en estado de shock total y sintiendo que le faltaba el aire, le rogó en susurros desesperados que se fuera de inmediato antes de que la arrestaran por alteración del orden público. El juez, con el rostro enrojecido por la furia ante semejante e inaudita falta de respeto a su autoridad, golpeó su mazo con violencia repetidas veces, ordenando a los guardias procesales que arrestaran inmediatamente a la mujer de la limpieza. Ernesto Silva se enderezó de golpe en su asiento, perdiendo todo el color del rostro por un aterrador segundo, mientras Patricia se bajaba sus gafas oscuras y la fulminaba con una mirada cargada de un desprecio clasista insoportable. «Nadie me va a sacar de aquí hasta que escuchen la verdad», exclamó Rosaura, metiendo la mano rápidamente en su delantal y sacando una bolsa de plástico transparente, en cuyo interior se veía claramente la vieja libreta roja y la memoria USB encriptada, lista para tirar el imperio de mentiras. «Mire, señor juez, usted será muy magistrado y muy estudiado», continuó Rosaura a todo pulmón, sosteniendo la bolsa de plástico en lo más alto para que los innumerables flashes de las cámaras de la prensa la captaran en todo su detalle incriminatorio. «Pero si usted me saca de aquí sin revisar a fondo esta evidencia, será el principal cómplice del fraude más grande y descarado del Estado. Aquí adentro está la doble contabilidad original, escrita minuciosamente con el mismísimo puño y letra de la señorita Patricia Villalobos y las instrucciones exactas del licenciado Ernesto Silva para sembrarle un virus troyano a la computadora de mi patrón». Añadió con una astucia y una brillantez que dejó a todos sin aliento que ya había enviado copias digitales de esa misma información a 3 de los periódicos internacionales más importantes y que, si cometían el error de arrestarla, al día siguiente todo saldría en primera plana mundial, llevándose por delante la carrera de todos los funcionarios encubridores. La mera mención de la palabra prensa internacional fue un conjuro mágico y aterrador que paralizó por completo la mano del corrupto juez Montemayor. Su instinto de supervivencia política, finamente afinado durante décadas en la oscura burocracia judicial mexicana, se activó como una potente alarma sísmica de emergencia. Sabía perfectamente que no podía controlar, censurar ni sobornar a los medios extranjeros de ninguna forma. Si ignoraba una evidencia exculpatoria tan evidente frente a cientos de cámaras para hundir a un hombre inocente, su prestigiosa carrera, su venerada magistratura y su millonaria pensión de retiro se volverían polvo en cuestión de horas. Con una actitud radicalmente distinta, levantó una mano temblorosa y ordenó de inmediato a los perplejos guardias que la soltaran y se detuvieran. El tenso silencio regresó a la inmensa sala 4, pero esta vez estaba densamente cargado de una electricidad palpitante y lista para detonar en la cara de los estafadores. Ernesto Silva se puso de pie lentamente, abotonándose su saco de lujo y fingiendo una calma total, pero con un innegable pánico animal reflejado en sus ojos, exigiéndole al juez que no permitiera que una simple gata de servicio interrumpiera un proceso penal federal con basura prefabricada. Rosaura giró el rostro, clavó sus oscuros y orgullosos ojos en él y con los pies bien plantados en el piso de madera, le respondió con orgullo que a mucha honra era trabajadora del hogar y que ese mismo día iba a trapear el piso de ese juzgado con todas sus asquerosas cochinadas legales. El juez, sintiéndose completamente arrinconado por los cientos de periodistas que ya documentaban cada respiro de la escena, le ordenó, sudando frío, al secretario de Acuerdos que se pusiera unos guantes de látex azul, extrajera cuidadosamente la libreta roja de la bolsa y leyera en voz muy alta la página marcada con la cinta.
La acústica perfecta de la sala amplificó la nerviosa voz del secretario judicial mientras desnudaba la compleja conspiración corporativa, exponiéndola palabra por palabra ante la atónita mirada de la nación entera. Bitácora de movimientos no registrados, Villalobos Holdings, leyó el secretario judicial con voz resonante, ajustándose nerviosamente los lentes sobre el puente de la nariz mientras el pánico más absoluto y destructivo se apoderaba por completo de la mesa de los elegantes acusadores. Fecha 15 de marzo. Operación número 1. Triangulación ilícita de $40 millones desde el Fondo Maestro Corporativo hacia una cuenta concentradora anónima en las Islas Caimán. Token de autorización usado fraudulentamente mediante falsificación remota. Terminal número 3. Hay una firma original al calce de la página que dice claramente PV, Patricia Villalobos, sentada cómodamente y hasta ese momento de manera arrogante en la primera fila del público, se llevó violentamente las manos al rostro emitiendo un sollozo ahogado y sumamente agudo que resonó en el recinto. El rubor perfecto y estético de sus mejillas había desaparecido por completo, siendo rápidamente reemplazado por un enfermizo tono blanco tiza al verse descubierta. Esa era innegable y catastróficamente su fina letra cursiva, su firma inconfundible y su pedantería caligráfica, plasmadas y conservadas en un documento físico absolutamente imposible de refutar por cualquier perito. El juez Montemayor, frotándose las sienes con desesperación al sentir que la situación se salía completamente de control, le ordenó al secretario seguir leyendo la nota criminal al margen de la hoja. Dice textualmente, su señoría, escrita con una gruesa tinta roja, continuó el tembloroso funcionario del tribunal, transferencias listas. El tonto y confiado de mi socio cree que es una simple inversión blindada. El viernes inyectamos exitosamente el virus en su terminal para simular que él tecleó las claves maestras. Después de eso, le damos el pitazo anónimo a la unidad de inteligencia financiera. Se va a pudrir para siempre en la cárcel y nosotros nos largamos inmensamente ricos y limpios. Salud por eso, firma ES. El golpe mediático y judicial fue absoluta y brutalmente devastador para los criminales de cuello blanco. La narrativa perfecta y meticulosamente construida del empresario corrupto se desmoronó por completo hasta sus cimientos en menos de 2 minutos de lectura ininterrumpida. Ernesto Silva, retrocediendo aterrado un paso hacia la pesada puerta de salida de la sala, tartamudeó con desesperación evidente que todo ese teatro era una vil falsificación armada por peritos corruptos y pagados por la defensa. Rosaura, sin perder la compostura, intervino con una frialdad y una inteligencia letal, retándolo públicamente a que los ingenieros en sistemas revisaran la memoria USB negra que contenía los registros IP reales, apostando su humilde sueldo de todo el año a que las direcciones rastreadas saldrían directamente de los módems de la mansión de Ernesto. El fiscal Elizondo, sudando a mares y viendo que el millonario barco se hundía irremisiblemente, cerró su voluminoso expediente de golpe y, en un acto de pura cobardía profesional, solicitó al juez un receso inmediato para evaluar la pertinencia de reclasificar los cargos penales. Patricia, dándose cuenta con horror de que Ernesto planeaba huir corriendo del juzgado y dejarla a ella completamente sola para enfrentar todo el peso del gobierno, se levantó en un ataque histérico, perdiendo por completo todo su glamour y sofisticación. Arañó furiosamente el fino saco de su examante y comenzó a gritarle en medio del recinto que él había sido el verdadero autor intelectual de toda la estafa, rogándole al juez clemencia a gritos y ofreciéndose a declarar dónde estaba escondido el dinero como testigo protegido con tal de no pisar la prisión.
El magistral y falso teatrito de papel, inmensa vanidad y profunda corrupción se había derrumbado de manera estrepitosa y definitiva ante los ojos de la justicia. Los despiadados socios criminales, enfrentados sorpresivamente a la prueba física, digital e irrefutable de su asquerosa conspiración financiera, se estaban devorando vivos y sin piedad el uno al otro frente a la justicia federal y decenas de cámaras de televisión encendidas. La sala era un caos absoluto e incontrolable, con periodistas corriendo despavoridos, empujándose unos a otros hacia la salida principal para ser los primeros en transmitir en vivo el giro más grande, espectacular e histórico en la historia penal corporativa de todo México. El juez Montemayor, motivado única y exclusivamente por la necesidad urgente de salir limpio del inmenso escándalo público internacional que se avecinaba, golpeó su pesado mazo de madera con una autoridad genuina y feroz, ordenando a gritos a los guardias cerrar todas las puertas de inmediato para que nadie escapara. Sin perder un segundo, dictó la detención preventiva en flagrancia de los ciudadanos Ernesto Silva y Patricia Villalobos por la probable comisión de fraude agravado continuado, falsedad de declaraciones ante autoridad judicial y asociación delictuosa organizada, ordenando al Ministerio Público confiscar inmediatamente las pruebas y girar oficios de colaboración internacional para congelar todas las cuentas de Villalobos Holdings. 4 robustos agentes federales de la unidad táctica, los mismos que hace apenas unos minutos querían arrastrar a Rosaura, se abalanzaron brutalmente sobre Ernesto, doblándole los brazos por la espalda con rudeza para someterlo y obligarlo a caer de rodillas sobre la brillante madera pulida del piso del juzgado. Patricia fue esposada con fuerza en las muñecas mientras gritaba, lloraba desconsoladamente y amenazaba histéricamente a los oficiales con demandarlos, destrozando su carísimo vestido negro de luto simulado y arruinando por completo su costoso maquillaje con lágrimas de frustración. En medio de ese torbellino de gritos ensordecedores y justicia poética instantánea, Fernando ignoró por completo a sus verdugos caídos en desgracia. Caminó lentamente, arrastrando de forma ligera su pierna debido a la profunda y dolorosa debilidad de su corazón dañado, hasta detenerse justo frente a Rosaura Mendoza. El contraste era hermoso e impactante. El millonario apuesto vestido con fina seda y la joven heroína vestida con un sencillo delantal blanco. Fernando no dijo una sola palabra al principio, simplemente se dejó caer pesadamente de rodillas frente a ella. Rosaura, angustiada por la escena, intentó levantarlo tomándolo de los hombros, rogándole que no se ensuciara el traje de la suerte en el asqueroso piso del juzgado. Sin embargo, Fernando negó con la cabeza repetidas veces, permitiendo que las lágrimas desbordaran libremente por sus mejillas marcadas por meses de tortura psicológica. Tomó las manos ásperas y agrietadas por el agua y el jabón de su empleada entre las suyas y las besó con una reverencia, un amor y un respeto absolutos. Con la voz totalmente quebrada por un llanto liberador y sanador, le dijo que ella ya no era su empleada bajo ninguna circunstancia, sino su ángel salvador y la hermana que la vida le debía. Le juró por la memoria de su madre en el cielo que jamás le volvería a faltar absolutamente nada, y que a partir de ese glorioso día, los papeles cambiaban radicalmente y él trabajaba única y exclusivamente para ella. Semanas después de la tormenta, las consecuencias legales e implacables de la aplastante victoria se hicieron sentir con todo el inmenso rigor y peso de la ley. Con la comprometedora libreta roja y la memoria USB encriptada firmemente en manos de la Interpol y la implacable unidad de inteligencia financiera,
Los 280 millones de dólares fueron rápidamente rastreados en paraísos fiscales, descongelados mediante procesos internacionales express y regresaron íntegramente hasta el último centavo a las cuentas maestras de Fernando Navarro. Ernesto no tuvo en absoluto el privilegio corrupto de pisar un cómodo reclusorio preventivo de lujo para criminales de cuello blanco. Dada la tremenda gravedad de sus comprobados nexos criminales con organizaciones cibernéticas internacionales, un estricto juez federal ordenó su traslado directo y sin escalas al Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande. En esa temida prisión de máxima seguridad, pasaría las próximas décadas de su arruinada vida, encerrado 23 horas al día, despojado de sus lujos, bebiendo agua de grifo en lugar de coñac, vestido permanentemente con el humillante uniforme de color caqui y rodeado de los peores y más violentos capos del país. Patricia corrió con una suerte y un karma sumamente similares y destructivos. Fue recluida sin fianza en la severa penitenciaría femenil federal. Allí, la antigua y frívola mujer de la altísima sociedad regiomontana, que alguna vez miró con profundo asco y superioridad a Rosaura por llevar un uniforme de limpieza, ahora estaba obligada a usar diariamente el raído uniforme reglamentario de la prisión, trapeando de rodillas los fríos pasillos de su pabellón para evitar brutales golpizas de las reclusas mayores, aprendiendo a la mala que su poderoso apellido político no tenía ningún valor tras las rejas de concreto. Para Fernando, la salida victoriosa del majestuoso Centro de Justicia Penal no fue un estallido de euforia, sino un respiro inmensamente largo, doloroso y profundamente catártico que sanó su alma. Cuando cruzó las puertas como un hombre libre y totalmente exonerado, ignoró rotundamente a la misma hambrienta horda de periodistas y camarógrafos que meses antes lo llamaban ladrón sin piedad y que ahora le suplicaban desesperados por una jugosa exclusiva de redención. Tomó fuertemente y con inmenso orgullo la mano de Rosaura, que aún llevaba puesto su valiente delantal blanco. Detuvieron un viejo y destartalado taxi de la calle, pintado con los colores de la ciudad, y desaparecieron silenciosamente en el denso tráfico de la capital industrial de Nuevo León. Los siguientes meses de su nueva oportunidad de vida estuvieron enfocados exclusivamente en su rigurosa y delicada rehabilitación cardíaca. Le colocaron un par de stents en las arterias obstruidas y aprendió con humildad a vivir a un ritmo pacífico, lejos de la toxicidad. Dentro del lujoso penthouse de San Pedro, la dinámica de convivencia cambió para siempre de manera hermosa. Fernando prohibió terminantemente, bajo amenaza de enojo real, que Rosaura usara nuevamente el uniforme azul de servicio, declarándola formalmente el ama de la inmensa casa y su familia de sangre. Contrató un numeroso personal completo de enfermería, chefs y limpieza para atenderlos a ambos. A pesar de esto, con esa dulce y entrañable terquedad amorosa que la caracterizaba, Rosaura seguía cocinándole personalmente sus nutritivas enchiladas, ahora estrictamente sin grasa, velando por su salud. Al recuperar finalmente todas sus fuerzas, Fernando regresó triunfal al imponente corporativo usando el mismo traje oscuro del día del juicio como advertencia visual. Sin presentaciones amables, arrojó actas de despido fulminantes sobre la fina mesa de juntas, corriendo sin contemplaciones a toda la mesa directiva cómplice, repatriando todos los fondos extranjeros y blindando los sistemas informáticos con tecnología militar inquebrantable, jurando jamás volver a ser víctima de su propia bondad.
Exactamente un año después de aquel fatídico e histórico juicio que le devolvió el honor y la libertad, en un hermoso y cálido viernes por la tarde, iluminado por el deslumbrante atardecer norteño, Fernando le pidió con misterio a Rosaura que se pusiera su mejor ropa formal y elegante. Le explicó con una enorme sonrisa que tenían programada una junta de negocios muy pesada y de vital importancia y que necesitaba obligatoriamente a su mejor, más astuta y confiable asesora a su lado para tomar decisiones. Rosaura, que había dejado atrás por completo las terribles carencias económicas que marcaron su pasado, pero que conservaba intacta en su corazón su hermosa y noble esencia humilde, se puso un sobrio pero finísimo traje sastre de color perla y subió expectante a la enorme camioneta blindada de lujo junto a su protector. El experimentado chofer no se dirigió de ninguna manera a los exclusivos clubes de empresarios en la zona de San Pedro Garza García, ni a ningún pomposo restaurante de 5 estrellas con estrellas Michelin. En su lugar, condujo sostenidamente hacia el municipio de Escobedo, adentrándose pacíficamente en una de las enormes colonias más pobladas, obreras y de clase trabajadora, donde la necesidad económica extrema y la falta de oportunidades justas eran el amargo pan de cada día. La imponente camioneta oscura se detuvo suavemente frente a un monumental y modernísimo complejo arquitectónico de 4 enormes pisos, un imponente edificio totalmente nuevo que destacaba por sus amplios cristales reflectantes, muros de un blanco inmaculado y hermosos jardines interiores llenos de frondosos árboles nativos que desbordaban una inmensa luz y una palpable esperanza para la comunidad. En la entrada principal del recinto, un enorme y solemne muro de mármol negro ostentaba con orgullo unas gigantescas letras de acero inoxidable brillante que decían claramente: Fundación Josefina Mendoza para la Salud y Defensa del Pueblo Mexicano. Al leer sorpresivamente el venerado nombre de su difunta y amada madre, inmortalizado para siempre en la dura piedra de aquel majestuoso lugar, Rosaura se quedó completamente paralizada en medio de la banqueta pública, con las piernas temblando sin control y los enormes ojos oscuros, inundados de gruesas lágrimas de gratitud que no intentó detener ni limpiar. Giró lentamente el rostro hacia Fernando, sintiéndose totalmente incapaz de articular una sola sílaba coherente, abrumada por la emoción ante lo que parecía ser un verdadero y colosal milagro materializado por obra divina. Fernando se acercó con infinita ternura, le puso un fuerte brazo protector sobre los delgados hombros y la fue guiando con muchísima suavidad hacia el luminoso interior del complejo filantrópico, mientras decenas de médicos, enfermeras y abogados, pro bono, todos vistiendo uniformes impecables, lo saludaban a su paso con un respeto y una admiración profundos. Con la voz ronca y pesada, cargada de una emoción genuina y desgarradora que no intentó ocultar en ningún momento, Fernando le explicó que, cuando estuvo tirado y humillado en la calle, agonizando, sintiendo que la existencia se le escapaba, comprendió duramente que el sistema del país era un infierno diseñado a la perfección para aplastar sin piedad a los que no tienen dinero, influencias ni contactos en las altas esferas. Le confesó mirándola a los ojos que, si ella no hubiera tenido el inmenso e irracional valor de enfrentarse sin miedo a los matones armados, a la Policía Federal y al juez corrupto que la amenazaba con la cárcel, él sería apenas un olvidado muerto más en la estadística forense o estaría pudriéndose lentamente en vida en una celda oscura.
por esa poderosa e irrefutable razón de vida o muerte, había tomado la decisión irrevocable de usar una inmensa y significativa parte de los millones de dólares recuperados para construir desde cero clínicas médicas totalmente gratuitas con unidades de hemodiálisis idénticas a las que salvaron a su madre, y un gigantesco bufete de aguerridos abogados dispuestos a defender a los trabajadores sin recursos, nivelando con fuerza la balanza de la justicia en honor eterno a la valiente mujer que lo arriesgó todo por él. Caminaron maravillados y llenos de orgullo hasta el último y cuarto piso del majestuoso edificio, directamente al área exclusiva y moderna de la Dirección Corporativa General, donde Fernando la condujo con una sonrisa cómplice hasta una inmensa, elegante y sofisticada oficina ejecutiva con una vista panorámica impresionante y motivadora de la extensa metrópoli regiomontana. El enorme espacio estaba perfectamente equipado con una gran e imponente mesa de juntas fabricada en madera de roble macizo, comodísimos sillones de fina piel y estanterías repletas de libros de derecho y administración de empresas listos para ser usados. En la gruesa e infranqueable puerta de cristal templado de la entrada, una reluciente y hermosa placa de plata maciza tenía grabado con letras negras un nombre y un título que hizo que el noble corazón de la joven se detuviera por un instante. Lic. Rosaura Mendoza, directora general y presidenta ejecutiva de la Fundación. Al leer esto, Rosaura retrocedió un paso visiblemente asustada, tapándose la boca con las manos y protestando entre sollozos de incredulidad que ella apenas tenía la preparatoria abierta, que toda su vida solo había sabido limpiar casas ajenas y hacer de comer para otras familias, y que de ninguna manera estaba académicamente calificada ni preparada para manejar sola finanzas millonarias o dirigir una institución de esa magnitud colosal. Fernando soltó una sonora carcajada llena del cariño más puro y sincero. Se acercó a ella con pasos firmes, le secó dulcemente las lágrimas de las mejillas y le aseguró con total seriedad que ya la había inscrito formalmente en la mejor universidad del país para que estudiara administración en línea a su propio ritmo. Pero recalcó con vehemencia, mirándola fijamente a los ojos, que la honestidad absoluta, la enorme lealtad a prueba de balas de quedarse firme en el barco cuando se está hundiendo, y el inmenso coraje indomable para enfrentar al poder corrupto eran valores incalculables que definitivamente no se enseñaban en las aulas de ninguna elitista escuela de negocios como Harvard. Le recordó con orgullo que ella sola, armada apenas con un sencillo delantal blanco de cocina y una inteligencia deductiva superior, había descubierto, documentado y expuesto el fraude financiero masivo más grande de su corporativo, desafiando a un implacable tribunal federal sin que le temblara la voz ni un segundo, demostrando tener muchísima más madera de líder natural, moral y ética que cualquier frívolo directivo de Valle Oriente. Le prometió solemnemente que nunca estaría sola en esa tarea monumental, que tendría a los mejores contadores, auditores y asesores del país trabajando bajo sus órdenes directas para cuadrar los números perfectos, pero que el verdadero y vital corazón latiente, así como la inquebrantable brújula moral de toda la fundación, siempre sería ella. Rosaura procesó lentamente la inmensa magnitud de su nuevo destino, aceptando su rol con valentía y humildad, y abrazó a Fernando con todas y cada una de sus fuerzas, sellando para siempre un pacto inquebrantable y puro de dos almas afines que habían sobrevivido a la peor de las tormentas. Esa misma e inolvidable noche, de regreso en la amplia y fresca terraza de su verdadero hogar en el penthouse, bajo un hermoso cielo estrellado y totalmente libre de los oscuros fantasmas del pasado carcelario, no brindaron con la costosa y pedante champaña europea de miles de dólares. Alzaron con orgullo al cielo
unas sencillas cervezas oscuras bien heladas y unos caballitos de tequila reposado, acompañados de una inmensa y deliciosa cazuela de enchiladas caseras. El millonario, que lo perdió absolutamente todo, descubrió con paz en el alma al mirar los ojos sinceros, valientes y leales de la mujer extraordinaria que tenía frente a él, que la dolorosa ruina económica le había enseñado la lección más grande de todas, que el verdadero éxito y la riqueza real no se miden en el número de ceros acumulados en frías cuentas internacionales, sino en tener a alguien dispuesto a jugarse la vida entera por ti justo en el momento en que no tienes ni un solo centavo para pagarle. El falso y podrido imperio de los cobardes traidores se había hecho cenizas para siempre en prisión, pero el nuevo y poderoso corporativo humano de Fernando, firmemente cimentado en la lealtad rocosa y el amor de Rosaura, apenas comenzaba a levantarse, y esta vez sería absoluta e innegablemente invencible frente a los embates de la vida. Para finalizar, quiero agradecerte enormemente por haber escuchado y acompañado este relato hasta el final. Esta historia nos deja una reflexión muy poderosa. En un mundo donde el dinero y el poder a menudo ciegan a las personas, la verdadera riqueza reside en la integridad, el coraje y la lealtad incondicional de quienes nos rodean. Nos enseña que la justicia, aunque a veces parezca inalcanzable, siempre encuentra su camino cuando hay personas valientes dispuestas a alzar la voz por lo correcto. Te invitamos a suscribirte al canal para disfrutar de más historias como esta y a compartir este mensaje positivo con tus seres queridos.